La Sociedad Extremeña de Historia desea expresar su agradecimiento a don Antonio García Básolo por haber aceptado nuestro ofrecimiento de ser el primer ponente de esta 14ª Jornada de Historia dedicada a la expansión ultramarina de España. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, en su extenso currículum destaca su dedicación al estudio de la colonización de los territorios. Catedrático de Historia de América. Ha sido director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. Eso es la corrijo. Bien, como decía, en su extenso currículum destaca sobre todo su dedicación a los estudios que tienen que ver con la colonización de los territorios del Extremo Oriente, un proceso que empezó hace justamente 500 años con el descubrimiento de la Mar del Sur por el extremeño Vasco Núñez de Balboa. Actualmente dirige el Grupo Andalucía, América, Filipinas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación y es director de la Revista Española del Pacífico. Ha sido antes vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Entre sus líneas básicas de investigación destaca la proyección del virreinato de Nueva España hacia el Pacífico y las relaciones entre españoles y chinos. Esta dedicación ha dado su fruto en forma de numerosas publicaciones en las que trata de desentrañar uno de los aspectos más desconocidos, pero al mismo tiempo más originales, del sistema colonial hispano, como fueron la creación de las primeras rutas comerciales a través del Pacífico, el Galeón de Manila, y la integración en ella de unos comerciantes como eran los chinos, tan distintos a los españoles en mentalidad, en costumbres y religión. Este pragmatismo se impuso a los prejuicios culturales y el resultado fue eso que hoy llamamos, como si fuera una novedad absoluta, la globalización. Las Filipinas, epicentro de los intereses económicos en Asia, ha sido, al menos para Gran Bretaña, aunque en la actualidad se nos aparezca la Filipinas contradictoriamente como la menos hispanizada de las antiguas colonias. El escaso atractivo económico de este archipiélago, en comparación con las colonias americanas, quedó compensado con la participación en este lucrativo comercio desarrollado a través del Pacífico, la participación de los chinos. Una sociedad que posiblemente fuera antinatura, pero que produjo unos resultados realmente interesantes para ambas partes. De esta otra sociedad, aparte de la de españoles y chinos, en este caso concreto más actual, que es la Sociedad Extremeña de Historia, fiel a su política de traer a esta jornada a los mejores especialistas, consideró en su momento que don Antonio García Básolo era la persona idónea para tratar esta problemática, razón por la cual hoy se encuentra entre nosotros con su ponencia Relaciones entre españoles y chinos en Filipinas, los fundamentos del comercio del Galeón de Manila. Profesor, cuando quiera. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Bueno, voy a empezar agradeciendo a la Sociedad Extremeña de la Historia el que haya tenido la gentileza de invitarme para venir a Llerena a exponer este tema que me es tan grato. Además, también hay unas ciertas vinculaciones afectivas porque tengo raíces extremeñas, ¿no? También conocí a Llerena, pues es un placer también volver a este lugar, ¿no? Y lo he hecho pues muy gratamente. Así que muchas gracias a la Sociedad Extremeña de la Historia, como digo. Ya en lo que llevamos de jornadas, en la propia presentación, pues ha salido el descubrimiento del Océano Pacífico, como es natural, ¿no? Que es casi lo que nos convoca aquí. Pero ese descubrimiento del Océano Pacífico en 1513 y después también el asentamiento de los españoles en Filipinas en 1565 convirtieron a la monarquía hispánica en un imperio ecuménico. Hernán Cortés fue uno de los primeros en darse cuenta de esto. En 1524, en octubre, escribió una carta al emperador Carlos en la que le decía que estaba construyendo algunos barcos en México. Y decía textualmente: porque creo que con descubrir yo en el Mar del Sur no le quedará a vuestra majestad más que hacer para ser monarca del mundo. Una de las consecuencias de la expansión del imperio en Asia fue el contacto de los españoles con los chinos. Y en estos momentos de despegue espectacular de China como país que puede convertirse en líder mundial, los españoles podemos decir con certeza absoluta que tuvimos un ámbito chino dentro del imperio ultramarino y además una experiencia de convivencia y relaciones con los chinos no tan contra natura, ¿no? Fueron difíciles, pero llegaron a entenderse y haciendo cosas bastante provechosas. Es una experiencia de convivencia y de relaciones con los chinos que duró más de 3 siglos.
Esto es una realidad, ¿no? Tal vez el que muchos españoles, que no sea popular, que esto no se conozca mucho y que los chinos tampoco lo conozcan mucho, pues se debe a que no es habitual el tema en la historiografía española, es un tema más bien novedoso. Pero, sin embargo, si nos ponemos a pensar en lo que fueron los motivos de la expansión española, y ahora pues también lo ha comentado Felipe Lorenzana, China fue el estímulo para que España saliera a buscar los caminos del mar. Llegar a la China, como se decía entonces, fue el objetivo compartido en distintos momentos por Cristóbal Colón, por Fernando de Magallanes, por Hernán Cortés y por el propio Miguel López de Legazpi, que fue el conquistador de Filipinas. Yo voy a entrar en ese mundo chino del Imperio Español y a hablar del Galeón de Manila. No puedo dejar de hablar del Galeón de Manila porque me quedó muy claro que yo venía ayer a hablar del Galeón de Manila. Yo voy a hacer, dividiendo mi exposición en 4 puntos. Primero voy a hablar del acercamiento español a China por 2 vías, primero por la vía diplomática y después por un intento de conquista militar. Un segundo punto es la formación, voy a hablar de la formación de la comunidad china de Manila. De Manila se entiende de Filipinas en su conjunto, aunque desde Manila se extendieron por toda Filipinas y donde en mayor cantidad estuvieron fue donde había españoles, ¿no? Porque por ahí es por donde a ellos les venían lo que les interesaba, como ahora veremos, ¿no? En tercer lugar voy a hablar de la organización de Filipinas dentro del Imperio Español y cómo se montó una economía en función del comercio de productos chinos. No solo chinos, porque también fueron productos de todo el sudeste asiático, de Japón, de Camboya, de la India. Muchas cosas pasaron por Manila, llegaron a México y a través de México a América, a España y después también al Viejo Mundo. Y a la segunda parte de mi conferencia, el cuarto punto será hablar del Galeón de Manila y el viaje a Acapulco. Empecemos por el primer punto, es el acercamiento español a China, de la diplomacia a la conquista militar. Los primeros años de presencia española en Filipinas, que por más o menos estamos hablando de 1565 y 1570, fueron unos años en los que los españoles no tuvieron certeza de si la corona consideraba las islas como un asiento definitivo o como una plataforma de expansión hacia China. Legazpi, el conquistador de Filipinas, escribió varias cartas a Felipe II y también al virrey de México para preguntarles qué debía hacer, si permanecer en Filipinas o seguir hacia China. En esta imagen tenemos el recorrido de Legazpi desde Samar, la isla por la que entró, hasta Manila. Su recorrido por las islas, como se puede ver aquí, él llegó hasta Manila, que está... Vamos a ver si... ¿Cómo me deja esto? Para atrás, vamos para atrás. Otra más. Es que no puedo utilizar puntero, pero es la flecha... quería señalar aquí. No lo veo, pues no sé si se ve Manila en el mapa. Sí, aparece, ya aparece. Aquí está Manila. Hasta aquí llegó Legazpi, fundó Manila y después gente de sus capitanes, de su hueste, hicieron ese recorrido hacia el norte. Ese recorrido hacia el norte también supone un acercamiento lo más posible a China, porque desde Manila había a China una distancia, vamos a medirla en tiempo, que era lo que se hacía entonces, de alrededor de 2 semanas. Entonces, voy a poner esta imagen primera de fondo del recorrido de Legazpi desde Samar hasta Manila. Ese recorrido yo lo interpreto como un acercamiento a China hasta donde le fue posible. En Mindoro, que es una isla cercana ya a Manila, había encontrado más de 30 comerciantes chinos procedentes del naufragio de 2 champanes, 2 juncos, que son los barcos que utilizaban los chinos, que los filipinos habían apresado para venderlos como esclavos. Legazpi compró a esos que los filipinos habían hecho esclavos, a esos chinos, y les concedió la libertad. Y además se interesó por saber los lugares de donde venían y además también del imperio chino en general. Cuando en 1571 llegó a la zona donde fundó la ciudad de Manila, que acabo de señalarla en la imagen, encontró viviendo establemente allí 40 chinos. Aquello era no era una ciudad todavía, pero un establecimiento en el que había un sultán musulmán. Pero había una comunidad china
de 40 chinos, 2 de ellos cristianos que habían sido bautizados en Japón por los jesuitas y que se identificaron cuando vieron a los religiosos agustinos que acompañaban a Legazpi poniéndose de rodillas y diciendo Ave María cuando los misioneros les mostraron una cruz. Legazpi, por tanto, actuó en estos primeros años como si estuviera preparando el terreno para pasar a China con todos los medios que tuvo a su alcance, poniéndose lo más cerca posible de China y consiguiendo información mediante un trato exquisito con los chinos que se encontró en su camino. Por otra parte, los misioneros también pensaron en estos primeros años que Filipinas era un lugar de paso para entrar en China. De hecho, se hicieron misiones de frailes y de soldados, varias embajadas a la provincia de Fujian, en el sur de China, y recogieron abundante información también de China. Entre ellos este mapa, que es un mapa de China, como se ve, de 1555, que un mandarín envió a Felipe II a través de Guido de la Bezaris. Eso tiene nombres y anotaciones en chino que fueron traducidas por chinos de Manila, ¿no? Y lo envió, este es Guido de la Bezaris, es el segundo gobernador, el sustituto de Legazpi, y es un mapa que está desde el siglo XVI en el Archivo General de Indias. También quería aprovechar este momento, este punto, para recordar que la imagen que en Occidente, en Europa, hubo de China en el siglo XVI, se elaboró en gran medida con la información que proporcionaron en sus escritos 2 españoles, Bernardino de Escalante y Juan González de Mendoza. Parte de la descripción de Escalante fue incorporada por Abraham Ortelius en la primera edición española del Theatrum Orbis Terrarum, una obra publicada en Amberes en 1588 que tuvo una enorme difusión en Europa. Este tratado era el que contenía el conocimiento geográfico oficial del mundo académico europeo. En la imagen tienen unas páginas, las primeras páginas de estos libros de Bernardino de Escalante y Juan González de Mendoza. Los misioneros, estos que pensaban que China era el destino definitivo de la expedición española, tuvieron una seguridad absoluta de que era posible la conquista espiritual del imperio chino. Y esto hay que entenderlo desde la perspectiva de una fe extraordinaria, como la que se tenía entonces, pero también porque ellos se sintieron escogidos de Dios para hacer una misión que la cristiandad europea estaba esperando desde hacía 3 siglos. Por eso quería hablar un poco de recordar probablemente a ustedes, hay algo, supongo que habrán oído, de estas primeras experiencias de ensayos, ¿no?, de evangelización de China que se hicieron en Europa, en la cristiandad occidental, desde mucho más temprano, desde el siglo XIII. La primera embajada que la Santa Sede hizo a China, a la China de los mongoles, que es una China abierta que permitía entrada de gente de otros sitios, la había llevado un compañero franciscano de San Francisco de Asís, Juan de Piano Carpini, y fue enviado por el Papa Inocencio IV. Estuvo en China entre 1245 y 1247, y su objetivo era pedir al Gran Khan la conversión de China al cristianismo y también que renunciara a la conquista de Europa. 50 años después, otro papa, Nicolás IV, envió a Fray Juan de Montecorvino, otro franciscano, para evangelizar China. Montecorvino estuvo en China entre 1294 y 1328 y fue el primer arzobispo de Pekín. Fue la contextura de la primera iglesia, que fue la primera iglesia cristiano-católica china, eran alrededor de 7 obispos con este arzobispo en Pekín, cosa que tampoco es muy conocida. Pero toda esta experiencia de la primera iglesia cristiano-católica china terminó cuando se estableció en China y expulsó a los mongoles, por tanto, la dinastía Ming, en 1368. Marco Polo estuvo entre 1271 y 1295, es el periodo en el que están yendo estas misiones franciscanas. Pues en gran parte los religiosos españoles que fueron a Filipinas a fines del siglo XVI se sintieron los continuadores de estos pioneros. Los gobernadores de Manila quisieron establecer relaciones oficiales con China desde el primer momento. Y primero lo intentaron por medios diplomáticos, como dije antes. En 1576, 2 religiosos y 2 soldados estuvieron en la provincia de Fujian, que se puede ver aquí en el sur de China, en la imagen que proyecto, invitados por las autoridades chinas, por los mandarines, y estuvieron allí durante 3 meses recorriendo la provincia y entrevistándose con las autoridades locales, con los mandarines. Fujian fue una provincia muy importante para los españoles de Filipinas,
porque era la provincia más cercana y porque también era la más abierta de China. Eso suele pasar con las provincias sureñas, no sé por qué, pues lo mismo que pasa con Andalucía, en cierto modo también en España con Extremadura, ¿no? Y era la más abierta tanto para recibir comerciantes de fuera como para proyectar su propio comercio hacia el exterior, hacia el mar de China. De hecho, comerciaban con Filipinas los chinos de Fujian antes de que llegaran los españoles allí. Los españoles llegaron a China a través de Fujian porque fueron llevados hasta allí desde Filipinas por chinos de Fujian. Y también los miles de chinos que fueron a comerciar a Manila los 2 o 3 siglos después, a lo largo del periodo español, y muchos de los que se quedaron en Filipinas también fueron chinos de Fujian. No quiere decir que fuera el único sitio de donde salieron chinos para Filipinas, pero fue uno de los sitios fundamentales de los que salieron los chinos que luego se establecieron o comerciaron con Filipinas. Estos intentos diplomáticos para el asentamiento en China fracasaron. Y después el gobierno, quizá como consecuencia de ello, el gobierno de Manila y toda la comunidad española se decidió a planificar la conquista militar de China. Puede sonar una cosa absolutamente espectacular y sorprendente, y yo lo vi así desde que lo supe esto por primera vez, ¿no? Me sorprendió que estuvieran convencidos de esa posibilidad porque los recursos humanos y militares de los españoles de Filipinas eran extraordinariamente desproporcionados respecto de los del Imperio chino. Ahora bien, esto se puede entender, creo que solo se puede entender si consideramos que situaron la conquista de China en la línea de continuidad de las grandes hazañas americanas de la primera mitad del siglo XVI, que todavía estaban vivas en la memoria colectiva. Desde Manila se hicieron proyectos de conquistar militarmente China en 1576 y en 1584, solo proyectos. Felipe II nunca los aprobó y esas ideas se abandonaron definitivamente en 1586, pero creo que debo mencionar por lo menos alguna, ¿no? Quizá porque era un paisano de ustedes el que la patrocinó, ¿no? O el que fue por lo menos su más enardecido defensor. Y fue el proyecto más radical, ¿no? Lo patrocinó Francisco de Sande, que fue tercer gobernador de Filipinas y de Cáceres. En 1576 aseguró a Felipe II que serían suficientes para conquistar el imperio chino 4.000 soldados provistos de pica y arcabuz y los navíos, artillería y municiones correspondientes. Era un gobernador muy belicista, ¿no? Y en esa línea belicista suspendió una embajada de Felipe II al emperador chino, que llevaba algunos años preparándose en España y en México. El embajador frustrado fue el agustino Juan González de Mendoza, el que acabo de mencionar como uno de los informadores de China a Occidente. Juan González de Mendoza estuvo en México con los regalos preparados, entre ellos varios relojes y pinturas, cosas por las que el emperador chino había mostrado predilección. Los primeros que estuvieron en Pekín, los primeros occidentales, fueron dos jesuitas, Mateo Ricci y Diego Pantoja. Mateo Ricci italiano, Diego Pantoja español, que salieron de Macao y atravesando China llegaron a Pekín. Lo hicieron este viaje en 1597 y también llevaron relojes y pinturas para el emperador, porque era una cosa que se sabía que le gustaba, ¿no? En realidad, para hacer una conclusión de estos proyectos de conquista, lo que muestran es un gran desconocimiento del mundo chino, de su cultura, de sus costumbres y sobre todo de su capacidad de movilizar recursos y de su potencia militar. Por otra parte también, si lo vemos desde el punto de vista de los españoles, creo que la única manera de entenderlos es engarzarlos con ese espíritu con que habían hecho las conquistas americanas. Como se puede ver en este gráfico, en Filipinas nunca hubo suficientes españoles como para plantear una conquista de China o una expansión. Pero a pesar de los escasos medios humanos que tuvo Filipinas siempre, ya daré cifras a lo largo de mi exposición, lo cierto es que se consiguieron mantener desde las Filipinas otras islas españolas, las islas españolas de la Micronesia, las Marianas, Carolinas, Palaos, y también se hicieron experiencias militares a las islas cercanas y algunas zonas continentales, casi todas durante el siglo XVII, pero no duraron mucho tiempo. Vamos a ver un mapa ahora, una imagen con la expansión que se hizo desde Filipinas. Hubo expediciones militares, como pueden ver aquí, a las islas del sur, Mindanao y Joló, que los gobernadores españoles no llegaron a dominar hasta el siglo XIX. En los siglos XVI y XVII se hicieron expediciones a Borneo, se establecieron contactos con Camboya, Siam y Japón,
y se consiguió, esto es lo que me parece más señero, mantener una guarnición militar en Formosa, la actual Taiwán, entre 1626 y 1641. Hasta aquí el primer punto. Voy a hablar ahora de la formación de la comunidad china de Manila. He hablado de unos intentos diplomáticos, también de unos proyectos de conquista que unas cosas y otras fracasaron. Pues aunque esos intentos de establecer relaciones directas con China y de hacer un asentamiento allí mediante la vía pacífica y la militar fracasaran, los españoles y los chinos terminaron encontrándose en Filipinas. Y muy pronto se estableció en Manila una comunidad china que participó plenamente en la articulación del sistema colonial español en Oriente, hasta el punto de que sin los chinos de Filipinas, a los que los españoles llamaron sangleyes, es difícil imaginar que la ciudad de Manila hubiera podido sobrevivir, e incluso que la presencia española en Filipinas hubiera sido posible. Cientos de chinos llegaron a Filipinas cada año, a Manila, con las mercancías que la comunidad española de Manila compraba para embarcar en el galeón que cruzaba el Pacífico todos los años y las vendía en Acapulco. Dominaban los productos chinos en ese comercio, pero también se embarcaban mercancías de Filipinas, de Japón, de India y de otros países asiáticos que tenían comercio con Manila. Lo que estaba previsto dentro de este sistema era que los chinos regresaran a su país después de vender sus productos, pero muchos se quedaron en Manila y en sus alrededores como comerciantes y como artesanos de todos los oficios imaginables. Durante todo el periodo colonial, un grupo de españoles muy pequeño vivió dependiendo de una comunidad china que siempre fue mucho mayor para obtener los beneficios del comercio con México, que eran la fuente principal de recursos de los españoles, y también para proveerse de todos los productos que necesitaban en su vida cotidiana. Voy a dar ya algunas cifras para que tengan ustedes una idea más exacta de lo que suponía la presencia española y la presencia china en Filipinas. A fines del siglo XVI, Manila tenía alrededor de 1000 españoles, mientras que los chinos que estaban alrededor de Manila eran casi 30.000. Los chinos abastecían Manila de alimentos, construían edificios, eran plateros, zapateros, cerrajeros, herreros y en general proporcionaron a los españoles todo lo que les pidieron. Llegaron incluso a especializarse en productos que no eran de la tradición cultural china, pero que pedía el mercado español, como por ejemplo imágenes religiosas, cristianas por supuesto, o también tipos de tejidos y confecciones que llegaron a hacerse populares en América y en España, como los mantones de Manila, una prenda que hacían los chinos solo para venderla a los españoles de Filipinas. Aquí tenemos una imagen de la primera imagen que se conoce de Manila, que no se sabe su fecha porque esta pintura no está fechada, su autor es un chino también desconocido, y está realizada entre 1630 y 1640. He proyectado esta imagen para que vean que es la parte interna de un arcón. Esta es, no sé cómo se ve en pantalla, pero pretendo que esta sea más clara que la anterior y además también un poquito más grande, ¿no? Estaba ubicada de este modo. Aquí está situado el mar, esta es la ciudad entre murallas, ¿no? Y aquí es donde está el barrio chino, ¿no? El Parián. Esto es un refuerzo de la muralla para tener siempre a los chinos vigilados. Este es un río que estaba también como elemento de protección natural de uno de los costados de Manila, toda ella protegida a través de murallas. Vamos a dejar este aquí, ¿no? Domingo de Salazar fue el primer arzobispo de Manila y en 1588 hizo una descripción de la actividad del barrio del Parián, el barrio chino que, insisto, estaba situado aquí, ¿no? Que yo voy a leerles a continuación, y voy a leerles lo que decía el arzobispo porque es suficientemente expresivo y tiene también una gran carga de riqueza. No hace falta que yo lo adorne de ninguna manera. La descripción corresponde a 1588, de manera que el Parián, el barrio chino, tenía una historia muy corta, pero ya estaba formado por 4 calles, tenía 4 filas de edificios, había 150 tiendas y había 600 chinos residiendo allí habitualmente. También el arzobispo hace referencia a otros 400 chinos que residían fuera del Parián, la mayoría de ellos casados y muchos de ellos ya cristianos. Bueno, pues decía el arzobispo: hay mercado público en la plaza de Manila todos los días, de cosas de comer,
como gallinas, puercos, patos, caza de venados, puercos de monte y búfalos, pescado, leña y otros bastimentos, y hortalizas y muchas mercaderías de China que se venden por las calles. Cada año llegan de China a Manila 20 navíos o más de mercaderías, cada uno con 100 hombres o más, que tratan en Manila desde noviembre hasta mayo, 7 meses en los que comercian y después regresan. Llevan de 200.000 pesos para arriba en mercaderías, además de 10.000 en bastimentos como harina, bizcochos, azúcar, manteca, naranjas, nueces, castañas, piñones, higos, ciruelas, granadas, peras y otras frutas, tocinos y jamones, en tanta abundancia que todo el año hay sustento para la ciudad y para el aprovisionamiento de las armadas y flotas, y llevan muchos caballos y vacas de los que se va abasteciendo Filipinas. De 2 años a esta parte llegan navíos de particulares de Japón, Macao, Xi'an y de otras partes con mercancías para tratar en Manila. Mediante ese comercio, los unos y los otros se van aficionando a nuestra amistad y trato y se van convirtiendo muchos de las dichas naciones. Y de esta tierra llevan para la suya reales de plata, oro, cera, algodón y palo para tintas y caracoles menudos, que es como moneda en su tierra y de mucho provecho para otras cosas, y las estiman en mucho. Y lo que ellos traen es seda, en seda labrada y rasos, damascos negros y de colores, brocateles y otras telas y mucha ropa de algodón blanca y negra y los dichos bastimentos. Por tanto, aquí se puede colegir que la variedad de productos que había en Manila era absolutamente extraordinaria, pero el producto fundamental de las transacciones y de los envíos a Acapulco era la seda. Terminaron siendo estas exportaciones lo que identificaron a los chinos y lo que identificaban también las relaciones comerciales del galeón de Manila. Por su abundancia y porque el cultivo de moreras y también la artesanía de la seda representaban muy bien la armonía entre el desarrollo agrícola y la producción artesanal, que eran valores que Confucio había señalado como esenciales para la sociedad china. Por la otra parte, lo que los españoles podían ofrecer a cambio era la plata de las minas americanas, pero es que eso era lo que los chinos querían. La corriente de plata americana china a través de Filipinas fue tan abundante que muy pronto las monedas mexicanas fueron usadas en China para los intercambios. Los chinos de Filipinas controlaron toda la plata que llegaba cada año de México y dominaron por completo la vida comercial de Filipinas. Es muy difícil hacer un cálculo sobre la cantidad de plata americana que salió de México a través del comercio del galeón de Manila, pero se han hecho algunas estimaciones. Por ejemplo, el Banco de México estima que durante los 250 años del comercio del galeón llegaron a Filipinas 400 millones de pesos mexicanos, casi todos destinados a la compra de productos chinos. Hay otros estudios más precisos que señalan que entre el 25% y el 30% de la producción anual de plata de las minas mexicanas se enviaba a Filipinas para pagar el comercio del galeón. Por lo tanto, se puede decir que entre los españoles y los chinos se estableció una relación de dependencia mutua en la que unos y otros aportaron lo que necesitaban. La convivencia no siempre fue pacífica, pero la realidad es que llegaron a entenderse y que pocas naciones europeas pueden mostrar una experiencia de relación tan larga con el mundo chino como la que tuvieron los españoles de Filipinas. Por otra parte, en la Manila española se pueden encontrar también los arquetipos más vanguardistas que tiene planteado nuestro mundo occidental actualmente, especialmente tanto que se habla tanto ahora de la convivencia en la sociedad multicultural. Manila fue la sociedad más exótica del Imperio Español en su conjunto y probablemente fue también uno de los experimentos más originales de convivencia multiétnica dentro del mundo conocido por los europeos, por los occidentales. En Manila había, entre otros, filipinos, chinos, japoneses, indios, armenios, españoles europeos y españoles americanos, indígenas americanos y negros. No vivieron completamente juntos, pero sí habitualmente cercanos. A mediados del siglo XVIII, un jesuita que conocía muy bien la vida en Manila, porque había vivido allí unos años, a mediados del siglo XVIII, nos dejó un testimonio muy interesante del cosmopolitismo de la ciudad. Una ciudad que llegó a producir incluso una forma peculiar de lengua española, me refiero a lengua de idioma. Decía este jesuita, que se llamaba Pedro Murillo Velarde: estando una hora en el puente de Manila, se verán pasar casi todas las naciones de Europa, Asia, América y África. Se verán sus trajes y se oirán sus lenguas. El prodigio es que todos estos, para comunicarse entre sí, hablan en español. Y dice luego con admiración: ¿pero cómo? Cada nación ha formado una jerigonza por donde se entienden.
Yo oí un día un gran pleito entre un sangley, o sea, un chino, un armenio y creo que un malabar. Todos hablaban español y yo no entendía a ninguno, por no haber estudiado entonces sus vocabularios. Paso ya al tercer punto, que es la organización de Filipinas. Como voy a dedicar la última parte de mi exposición a tratar del galeón de Manila, me parece necesario antes exponer, aunque solo sea sumariamente, el marco en el que se desarrolló esa línea de comercio y en el que se desenvolvieron las relaciones entre españoles y chinos. O sea, voy a hablar brevemente de la situación de Filipinas dentro del Imperio Español. Filipinas se organizó como una provincia dependiente del Virreinato de Nueva España, o sea, del Virreinato de México. Tenía un gobernador que en la práctica era independiente porque el virrey estaba demasiado lejos. La conexión Manila-México-Manila necesitaba en las mejores condiciones 2 años y la conexión Manila-Madrid-Manila 3 años. Esto quiere decir que si el gobernador de Manila escribía un documento destinado al Consejo de Indias en España, tenía que esperar, en el mejor de los casos, 3 años para la que le volviera con el contenido en relación con lo que él hubiera preguntado, como una documentación de gobierno. La Administración de Justicia la ejercía un tribunal que se llamaba Audiencia, como ahora, con un tribunal de 4 o 5 magistrados, y la Administración eclesiástica un arzobispo. El gobernador, la Audiencia y el arzobispo residían en Manila, en donde también había una guarnición militar permanente para la protección de la ciudad y de la provincia entera. Y fuera de Manila los distritos se administraban por medio de gobernadores locales llamados alcaldes mayores. Pero en realidad en los lugares alejados de Manila fueron los misioneros los que hicieron toda la labor, la de evangelizadores, la de civilizadores e incluso también la de gobernantes, porque muchas veces eran el conducto por el que llegaban las disposiciones del gobierno de Manila a los lugares más alejados del archipiélago. En muchos de estos lugares de Filipinas, los únicos españoles que veían los filipinos a lo largo de sus vidas, eran los misioneros y algunas veces al alcalde mayor. Por eso se entiende que los mercaderes, los comerciantes, fueran los únicos dominadores del ritmo de la vida de Manila. En el comercio estaban la riqueza y el poder para unos pocos, los que podían enriquecerse, y, en todo caso, la posibilidad de vivir establemente para todos. Por eso Manila quedó marcada como un enclave occidental en un mundo oriental sostenido por los intercambios con México. En 1593 se estableció el monopolio del comercio con China y Nueva España a favor de los vecinos de Manila. Podrían cargar como un beneficio que daba la corona española a los vecinos de Manila, podrían cargar mercancía en el galeón por valor en conjunto de 250.000 pesos y venderla en Acapulco por 500.000 pesos. Tenían derecho a cargar en el galeón todos los vecinos de la ciudad que hubieran residido allí al menos durante 10 años, porque los privilegios del comercio estaban dirigidos a estimular que acudieran pobladores de España y de México a Filipinas. Representantes de mercaderes mexicanos canalizaban inversiones procedentes del Virreinato de México y los manileños de menos medios podían recurrir a préstamos de los grandes comerciantes, de las órdenes religiosas o incluso de los mismos chinos. Por lo tanto, los chinos participaron en el comercio del galeón porque fueron los abastecedores de la mayor parte de las mercancías, pero también porque intervenían en la financiación de los vecinos de Manila para preparar sus cargas para la venta en la feria de Acapulco. De hecho, los pesos de plata que llegaban de Acapulco terminaban en su mayor parte en manos de los chinos. Aquí tienen unas imágenes de monedas, son del reinado de Carlos IV y de Fernando VII, que están pasadas por los chinos. Son de las que recibían en Manila para pagar los productos que habían vendido a los españoles para embarcar en el galeón y vender en Acapulco, pero ellos, una vez que las recibían, comprobaban la ley de la plata y le hacían esas señales que aparecen ahí, que son o bien señales para coger un poco de plata y ver la calidad, o simplemente un sello. Y a través de eso, no es que esos reales o esos pesos de plata fueran de circulación oficial en China. En lo que era de circulación oficial, lo que daba garantía es que ya los chinos habían acreditado la cantidad de plata que tenían. Y ha pasado al último punto, que es el galeón de Manila y el viaje a Acapulco. Pocos años después del asentamiento español en Filipinas, ya tenían fama en México los galeones construidos en las islas Filipinas.
esos que se empleaban para hacer la carrera del Pacífico, entre Manila y Acapulco y entre Acapulco y Manila. El tercer gran virrey de México, Martín Enríquez de Almansa, dejó México en 1580 para hacerse cargo del virreinato del Perú y para trasladarse por el Pacífico utilizó uno de esos galeones porque ya se sabía, era popular, que eran mucho más seguros. Y es verdad, en efecto, Filipinas era rica en maderas de extraordinaria calidad, lo sigue siendo, como es natural, que entonces emplearon en la construcción de los galeones. En la estructura del galeón se utilizaron la teca y el molave para aprovechar su dureza y su resistencia no solo a las tempestades, que eran frecuentes en el Pacífico, sino también a la broma, que es el nombre que se le da, ahora ya no creo que tenga tanta fama como antes, pero entonces siempre ha sido un molusco y entonces se caracterizaba porque al alimentarse de madera se adhería al casco de los barcos hasta destrozarlo. Además, el casco se revestía de otra madera que se llamaba lanán, que tenía la propiedad de combinar resistencia y flexibilidad, de manera que en caso de conflicto, como sucedió en algunas ocasiones, los proyectiles que impactaban en el galeón podían rebotar. Esta es una imagen de un galeón que, podría ser el galeón de Manila perfectamente, tiene su forma y su contextura, esa sensación de pesadez. Es una acuarela de Rafael Monleón Torres que está en el Museo Naval de Madrid. Yo lo voy a utilizar como tema de fondo para hablar de las características del galeón. Y en cuanto al tamaño, el galeón que se hizo más habitual en las travesías del Pacífico fue un navío grande, de alto bordo y con la forma característica de media luna que tenían todos los galeones, pero aquí resaltada por las construcciones en la proa y en la popa de dos superestructuras llamadas castillos que eran más grandes que las habituales en los galeones. Era un navío seguro, pero también era poco ágil debido a su gran peso y a su forma, de manera que podía resistir los ataques, los embates de las aguas del océano con eficacia, pero era muy lento. Cabeceaba constantemente y resultaba poco manejable para la navegación entre las islas de Filipinas, que era una parte de la carrera de Acapulco. En la parte del recorrido que iba desde Manila hasta que se adentraban al Pacífico, a través del estrecho de San Bernardino, el tránsito de los galeones fue tan penoso que muchas veces naufragó navegando entre las islas Filipinas. A pesar de la solidez del galeón, el cruce del Pacífico producía muchos daños que necesitaban repararse en los puertos de Manila y de Acapulco, especialmente en el de Manila, porque la travesía hasta Acapulco duraba entre 5 y 7 meses de navegación durísima. Los galeones solían llegar siempre con daños considerables en la arboladura, el aparejo y el casco, de manera que para las reparaciones era necesario contar con técnicos experimentados, había carpinteros, herreros, toneleros y muchos más, ¿no? Y era preciso contar con esos técnicos y además con un presupuesto muy elevado. Voy a poner un caso: en 1753, solo en las labores de calafateado trabajaron en la ribera de Cavite 666 calafates españoles y 402 calafates chinos. Cavite era el puerto de Manila. En los primeros años de la historia de esta nueva ruta de la seda, que es a fin de cuentas lo que fue la carrera de Acapulco, los viajes los hicieron varios barcos pequeños navegando juntos, pero las preferencias de los vecinos de Manila se decantaron pronto por un galeón de gran tamaño, aunque algunos años hicieron el viaje dos. A fines del siglo XVI, trabajadores malayos y chinos construyeron en Cavite navíos de hasta 700 toneladas. Y durante los 2 siglos siguientes el tamaño siguió aumentando todavía más hasta alcanzar algunos las 200 toneladas, como el Santísima Trinidad, que fue un barco muy afamado, construido a mediados del siglo XVIII. En virtud de este crecimiento del comercio del galeón, también del tamaño de los galeones, la corona española puso una limitación al tamaño del galeón de Manila en 1593 para regular el comercio de Acapulco y para evitar que salieran grandes cantidades de plata de las minas americanas hacia China. Pero las limitaciones, la realidad es que nunca se cumplieron. Esa primera regulación oficial del comercio del Pacífico de 1593 dispuso, lo he comentado también hace un rato, que podría cargarse mercancía en Manila por valor de 250.000 pesos y venderse en Acapulco por 500.000. En 1702,
En virtud de las demandas de los comerciantes de Manila, o sea, sus vecinos, la carga de mercancía, la corona consintió que la carga de mercancía se elevase hasta 300.000 pesos y la venta en Acapulco hasta 600.000 pesos. Y todavía en 1776 el permiso de carga subió hasta 500.000 pesos y la venta en Acapulco a 1.000.000. Esto es un buen síntoma del crecimiento del comercio, aunque la verdad es que el galeón de Manila hizo sus viajes a Acapulco de manera habitual con bastante más carga de la permitida y regresó desde Acapulco con más plata de la que estaba oficialmente previsto. Dicho de otro modo, que el fraude fue permanente en el comercio del galeón de Manila. En cuanto al viaje, todos los que lo conocieron, y especialmente los que lo sufrieron, estuvieron de acuerdo en que fue la experiencia más terrible de sus vidas. Hay muchos testimonios sobre esto, pero los más conocidos son los de 3 grandes viajeros: Francesco Carletti, un comerciante florentino que fue de Manila a Acapulco en 1596, el clérigo español Pedro Cubero Sebastián, que hizo esa misma ruta en 1678, y el napolitano Giovanni Gemelli Careri, que viajó en 1697. Destaco estos 3 testimonios porque estos tres personajes fueron grandes viajeros por todo el mundo y además dejaron extensos relatos de sus recorridos por gran parte del mundo. De manera que su juicio sobre la travesía entre Manila y Acapulco, que fue la que ellos hicieron, tienen el valor añadido de haber sido hechos por personas con gran experiencia en los caminos de mar y tierra de la época. Hay otros testimonios de funcionarios de la administración, de comerciantes y de otros vecinos de Manila que viajaron menos que estos grandes viajeros, pero que no olvidaron nunca las calamidades que sufrían habitualmente los tripulantes y los pasajeros del galeón de Manila. Voy a hablar un poquito de cómo era la tramoya de este viaje. La partida de Manila solía hacerse entre mediados de junio y mediados de julio en orden a la disposición de los vientos, las conveniencias del régimen de vientos, y era el acontecimiento más importante del año para los vecinos de la ciudad. El galeón se preparaba en el puerto de Cavite, después se acercaba a Manila, en donde el gobernador entregaba los pliegos de documentos oficiales, el arzobispo bendecía a la nave y a los navegantes, y los dominicos organizaban una procesión para llevar desde la iglesia de su convento hasta el galeón una imagen de la Virgen del Rosario que terminó llamándose la Naval, que es como se le conoce también a esta Virgen, una Virgen hecha por un chino en el siglo XVI. Y se llevaba esta réplica de la Virgen del Rosario para que llevara a tripulantes y pasajeros a Acapulco sanos y salvos con su intercesión poderosa ante Dios, que falta hacía. La navegación desde la bahía de Manila hasta la salida del Pacífico por el embocadero de San Bernardino era muy difícil, como ya he dicho, a causa del peligro de la navegación entre islas y también del gran tamaño del galeón, su escasa agilidad para sortear peligros de esa navegación tan dificultosa. Una vez que salía de las Islas Filipinas, ponía rumbo al norte hasta alcanzar 40 y tantos grados de latitud norte y se encontraba con la corriente de Kurochibo, quiere decir en japonés río negro. Esa corriente le adentraba en el Pacífico hasta llegar a cotas siberianas, o sea que se pasaba mucho calor, porque salían de zona tropical y pasaba luego también mucho frío. Esto es importante porque luego voy a hablar de la alimentación y esa alimentación tienen que ustedes entenderla en el contexto de organismos debilitados también por estos cambios de temperatura. Bueno, pues esa ruta los adentraba en el Pacífico y los llevaba a las costas de California en una de las rutas marítimas sin escalas, porque no había escalas, más largas de la historia de la navegación. Era muy difícil que el galeón de Manila se librara de las tempestades. La época de huracanes empezaba en septiembre y además se contaba con ellos para empujar al galeón en su camino, pero en bastantes ocasiones la fuerza de los temporales causó naufragios con graves pérdidas de gente y mercancías. Los huracanes provocaron también otro fenómeno que se llamaban arribadas, es decir, regresos del galeón a Filipinas una vez que había comenzado ya su viaje y encontraba una tempestad, porque los daños causados le impedían continuar su navegación hasta Acapulco. Estas arribadas también eran un desastre económico porque los vecinos de Manila perdían las remesas de plata de ese año y además no podían cargar el doble del permiso al año siguiente. Además, solían dañarse las mercancías. El relato del viaje a Acapulco de uno de estos grandes viajeros que acabo de mencionar, Pedro Cubero Sebastián, el que hizo el viaje desde fines de junio de 1678 hasta mediados de enero de 1679.
Pues su relato nos es muy útil para comprobar el doble efecto de las tempestades. Por una parte, empujar al galeón y por otra, dejar a la gente aterrorizada y maltrecha. Cubero explica con detalle las medidas que ordenó el piloto para disponer las velas de manera adecuada para aprovechar los vientos y después anota que el temporal les hizo avanzar en su camino hacia el este 50 leguas, o sea, una cantidad que el propio piloto consideró extraordinaria. Pero vamos al otro lado. En cuanto a los efectos sobre la gente, Cubero hace algunos comentarios que nos ayudan a comprender la dimensión del miedo que sentían personas que llevaban entonces 4 meses de duro viaje. Dice así: el galeón avanzaba con más velocidad que nunca, mientras que las olas pasaban de una parte a otra con tal estrépito que cada vez que daban en el costado del navío parecían piezas de artillería. La tempestad duró 80 horas, durante las cuales todos se movieron aterrorizados en torno a Pedro Cubero, recuerden que era clérigo, ¿no? Y le suplicaban por la misericordia divina. De hecho, pusieron en una de las velas un lignum crucis que llevaba uno de los pasajeros y reliquias de San Francisco Javier y de otros santos. Dice textualmente Pedro Cubero: porque en este furioso temporal, después de Dios, solo en aquella boneta, el nombre que se le da también a la vela, aquella boneta con las reliquias, consistía en librarse el galeón de aquella tempestad tan furiosa. El huracán produjo tal terror entre los tripulantes y los pasajeros que necesitaron varios días para recuperar el ritmo normal de la vida a bordo del galeón. Naufragios y arribadas daban lugar a una cadena de acontecimientos calamitosos que sumían a Manila en la penuria. Los vecinos perdían el dinero invertido, las viudas y los huérfanos de los que morían quedaban desasistidos y también todos los necesitados de la ciudad, porque toda la labor social que se hacía en Manila dependía de las cofradías que obtenían sus recursos de los beneficios producidos por el comercio del galeón. Nos puede servir de testimonio lo que comentaba Fray Pedro de Mejorada, el provincial de los dominicos de Filipinas. Expuso al rey las consecuencias de los malos años de comercio en estos términos: todos, señor, participan de las influencias de las limosnas de los comerciantes, los colegios, hospitales, huérfanas, doncellas y viudas desamparadas. Los conventos dependen de estas limosnas para el ornato de sus templos, la decencia de sus altares y otras limosnas que dan para el sustento de pobres monasterios. La mayor parte de la clerecía tiene en esto vinculado el sustento. Si las ferias padecen atrasos, se suspenden las limosnas porque para reintegrar el capital de las fundaciones es necesario que vaya y vuelva a La Plata algunos años. Si pasamos a la alimentación, en un viaje que duraba medio año era necesario, como es de suponer, embarcar una enorme cantidad de productos, entre los que abundaban el bizcocho de galeón. Bizcocho es literalmente pues, un pan 2 veces cocido, o sea, deshidratado para que dure más tiempo. Abundaban también las salazones de carne y pescado y las legumbres secas. Además, solían llevarse a animales vivos para comer carne fresca, al menos en la primera parte del viaje, y también verduras y frutas que se consumían rápidamente. Voy a poner un ejemplo. Para el abastecimiento del galeón Nuestra Señora de Guía, que hizo viaje a Acapulco en 1730, se gastaron 10.169 pesos en una amplia gama de productos, entre los que había 1.800 arrobas de bizcocho de trigo, 475 arrobas de carne seca de vaca, 225 arrobas de carne de cerdo en salmuera, 235 gallinas ponedoras metidas en 4 gallineros de madera, y también se cubría la parte religiosa, la parte de las necesidades espirituales, una arroba de vino de Castilla para misas y otra arroba de harina de trigo para hostias. El número de personas que se embarcaba en el galeón a lo largo del tiempo fue incrementándose a medida que aumentó el tamaño de los galeones, aunque siempre el espacio disponible para moverse por el navío fue muy reducido. Dicen expertos, colegas míos, que hay que estimar una media de menos de 2 metros cuadrados por persona. Hay que entender que entonces los barcos no estaban hechos para llevar pasajeros, solamente para llevar la tripulación. Esto tiene su fundamento, su razón en que la cubierta solía ocuparse con las cajas del equipaje de la gente y los fardos de las mercancías. De hecho, cuando la navegación se hacía difícil, bien por huracanes o por la presencia de barcos enemigos, los marineros apenas podían maniobrar. Y se empleaba un término, que era el término zafarrancho. Zafar quiere decir liberar. Y liberar los ranchos se refiere a la necesidad
de dejar libre espacio quitando los ranchos, los espacios de habitación que formaban grupos de personas amigas con sus cajas correspondientes. En estas condiciones de hacinamiento de personas, animales y equipajes durante tanto tiempo, era necesario procurar actividades de entretenimiento que aliviaran la tensión de los pasajeros y también de los tripulantes. Para ello se recurría a apuestas, aunque estaba prohibido jugar a los naipes y a cualquier juego de azar. Se apostaba por cuestiones relativas a la travesía, como por ejemplo la fecha del avistamiento de California, la llegada a Acapulco y cosas por el estilo. También se permitían unas representaciones jocosas, divertidas, organizadas por la marinería, que consistían en parodias de juicios de las autoridades del galeón a las que acusaban de algo relacionado con sus oficios y las sentenciaban a proporcionar chocolate y dulces que se repartían entre los marineros. Era una parodia, pero esta parodia de juicio se solía hacer cuando se tenían los primeros indicios de la proximidad de las costas de California. Esos indicios se llamaban popularmente señas. Pedro Cubero, por tomar un caso real, cuenta en el relato de su viaje que la vieron el 27 de noviembre de 1678, cuando llevaban 5 meses de navegación, y explica en qué consistían. Dice textualmente: estas señas nos señalan haber ya pasado el Golfo del Archipiélago. El Golfo es, en toda su extensión, el Océano Pacífico. Llámanles los marineros porras, porque son unas raíces a manera de gaves coloradas, que es lo mismo que si aquí dijéramos remolachas. Estas tienen unas hojas muy anchas a manera de penca de palma. Cuanto más nos vamos acercando a tierra, vienen juntas en cantidad y los marineros les llaman balsas. Encima de estas balsas vienen unos pescados a manera de monillos que juegan encima de las balsas. Estas son las señas y causan a los navegantes de aquel galeón más alegría que el día que llegan al puerto de Acapulco. Dentro del galeón, la manifestación externa de esta alegría por encontrar las señas era esta parodia de juicio que los marineros hacían del general, del piloto y de otros mandos del navío. También lo cuenta Cubero de una manera muy sustanciosa. Los marineros, vestidos ridículamente, hacen un tribunal y traen presos a toda la gente de más importancia del galeón, comenzando desde el general, y a cada uno le toman su residencia. Era cosa de reír y fue un día de mucha alegría. Luego los condenaban y sentenciaban, uno que diese chocolate, otro bizcocho, otro dulces. Digo esto para que se vea con cuánta alegría se celebra el día que se descubren las señas. Sin embargo, esta parte final del viaje tenía también su cara amarga, porque a la llegada a California también se producían la mayor cantidad de muertes entre los que llegaban enfermos, agotados y hambrientos. Según el relato de Pedro Cubero, echaban al mar en su viaje, en ese tramo final, cada día 3 o 4 cadáveres, de manera que en 15 días echaron al mar 92. En este viaje en Manila embarcaron alrededor de 400 personas y en el transcurso del viaje fallecieron por diversas causas 208. Llegaron a Acapulco 192 muy debilitados, tan debilitados que 9 de ellos fallecieron en el hospital del puerto. No obstante, es verdad que también muchos recuperaban la salud cuando los galeones tocaban en las costas de California y los enfermos, sobre todo los enfermos de escorbuto, podían abastecerse de alimentos frescos ricos en vitamina C, especialmente cítricos. Con unos datos tan terroríficos podría resultar sorprendente, y ustedes se preguntarán que por qué la gente se embarcaba en el galeón de Manila, por qué los comerciantes se aventuraban a realizar semejante viaje. La razón es que, como línea comercial, el galeón de Manila proporcionaba unas ganancias fabulosas. Voy a utilizar el testimonio de otro de estos grandes viajeros. Gemelli Careri, el napolitano que navegó de Manila a Acapulco en 1697, dice que los mercaderes conseguían una rentabilidad de entre el 150% y el 200% de beneficio, y los agentes el 9%. Era habitual aceptar préstamos al 50% con la seguridad de que se obtendrían beneficios. Después de estos datos, me conviene dejar claramente expuesto que el galeón de Manila fue mucho más que una línea comercial, porque la verdad es que en esto no he insistido demasiado. Además de sedas, de loza y de muebles, de Filipinas llegaron a México plantas como la palma de coco, el mango o el tamarindo, y también, y esto es lo más importante en su conjunto, unas formas de arte, de artesanía, de modos de vida que conformaron el estilo propio de lo mexicano para siempre. Para terminar, voy a mostrarles unas ilustraciones en las que se pueden ver los puntos de llegada del galeón de Manila, el mercado mexicano de venta, algunos de los
que circularon a través de esta línea de comercio y algunas muestras de la influencia del intercambio cultural. Bueno, esto es la salida, vamos a hacer el recorrido, la bahía de Manila, el punto de salida del galeón. No es el punto de llegada, porque era Acapulco, pero era un punto de tránsito muy importante. Aquí tenemos una imagen hecha por un jesuita en 1761. Al fondo lo que vemos es el galeón que acaba de llegar a esta misión, después de cruzar el Océano Pacífico, sin haber hecho escalas. Están en una barca, como se puede ver también, descargando alguna de mercancía, y aquí hay dos chinos que se han bajado. Suelen ser muy interesantes estos cuadros porque son muy descriptivos y están ofreciéndolo a las personas de la misión las mercancías y diciéndoles que acaban de llegar. Probablemente ellos ya sabían desde hacía tiempo porque lo habrían visto en lontananza y estaban acostumbrados a ver la llegada, esperar la llegada del galeón de Manila. Este es el puerto de Acapulco, también en una imagen del siglo XVIII, en la que destaca sobre todo en el centro el fuerte de San Diego, una bahía muy bien protegida, por eso se escogió este lugar, y ahí se hizo una de las fortalezas más importantes del Pacífico americano. Esto lo he traído, este mapa, para mostrarle dos líneas, dos caminos muy importantes dentro del Virreinato de Nueva España, el camino de Navidad a México y de Acapulco a México. Cuando el galeón de Manila pasaba por la altura de Colima, o sea, cerca del puerto de Navidad, una barca bajaba con los documentos que venían del gobierno de Manila, de la audiencia, del arzobispo, y se llevaban por tierra a México, también para ganar tiempo, que el virrey y en realidad pues, las autoridades coloniales pues, dieran respuesta también a las demandas que se le hubieran hecho desde Manila y luego se enviaran a Acapulco. Esto es un detalle de un cuadro también del siglo XVIII. El cuadro refleja, se ocupa también de una manera muy descriptiva de la Plaza de México, la Plaza Mayor de México. Y en estos dos detalles que yo he entresacado para mostrarles aquí, está la parte de la Plaza Mayor en donde se vendían las cosas, los productos chinos que llegaban a través del galeón de Manila. Como es natural, después de haber hecho un viaje tan largo, y del recorrido entre Acapulco y México, que era un viaje también muy difícil, eran muy caros, pero aún así eran más baratos, por ejemplo, las sedas y las confecciones chinas y japonesas, que las que se embarcaban en Sevilla y se vendían también en toda América. Por eso fueron muy competitivos los productos chinos en América. Una muestra de cómo penetró el galeón de Manila en las costumbres también del mundo americano. Esto es una loza, un azulejo, hecho en Puebla de Los Ángeles, en México, y el motivo decorativo es un criado chino. Pero no es un criado chino a capricho, es que había muchos criados chinos en ese momento en México. Hay un cronista del siglo XVII que dice que en esas fechas, debe ser alrededor de 1630, 1630 y tantos, la mayoría de los peluqueros de México capital, de los barberos, eran de origen chino. Esta imagen propiamente no es filipina. En Filipinas se hizo mucho marfil, mucha eboradia, mucho trabajo en marfil, pero esta procede de la India portuguesa, aunque se embarcó en el galeón de Manila y pasó a México. Hoy día está en un museo en Madrid, ¿no? Y es para que vean ustedes el sincretismo que se impuso en el campo de las artes con motivo de que el galeón de Manila fue también una vía de trasvase cultural. Esto es una imagen de un buen pastor indo-portugués del siglo XVII, pero es un buen pastor que tiene unas influencias orientales indudables, ¿no? Tiene una postura de Buda y tiene también simbolismos orientales que se parecen bastante, ¿no? También a los símbolos cristianos. Está sobre una montaña, que es símbolo de la vida. Hay una fuente también con un protagonismo fundamental, la fuente de la vida, y está, por supuesto, San Juan ahí representado, y al fondo, en la parte de abajo, la Magdalena. Son personajes típicos de estas figuras que responden también a modelos. También una Virgen de Guadalupe, procedente de Filipinas, que tiene un aire propiamente filipino, oriental, ¿no? Estos son muestras de tejidos de seda
que llegaron desde Manila a México y que el virrey conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España, envió al rey para que viera las telas que estaban llegando. Esto es del siglo XVIII, pero en este caso al rey en ese momento, ¿no?, que es Carlos III. También, desde el punto de vista de las técnicas artesanas, podemos ver, por ejemplo, esta bandeja lacada, que eran bandejas hechas en México, ¿no?, pero unas bandejas que se utilizaban para uso doméstico, de distintas cosas. Por ejemplo, también estas se utilizaban para cambiar a los bebés, cambiarles de los pañales y demás, ¿no?, y después para otras cosas. Esta tiene ya una artesanía de lacado que mezcla las lacas chinas y las lacas que se hacían en México, que eran distintas. La laca china era de origen, se hacía con productos de origen vegetal, y las lacas de origen mexicano eran de origen animal. Pero entre las dos se fueron perfeccionando y naturalmente los mexicanos, artesanos mexicanos, se beneficiaron de ello. Además, aquí en la decoración mezcla los dos estilos, el chino y el mexicano, ¿no? Y esto es un tibor chino, pero ya adaptado a los usos domésticos de México. La tapadera de hierro es una tapadera hecha en México, y esto lo utilizaban las madres de familia para proteger normalmente el chocolate de sus hijos y de los que quisieran lanzarse a las despensas para robar cuando no era hora, ¿no? Y yo con esto he llegado ya al final. Muchísimas gracias por su amabilidad. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy interesante. Lo digo porque he visto los rostros de nuestro fidelísimo público y eso lo dice todo. Bien, como ven, una de las novedades de este año que estamos grabando las ponencias, se ocupan de ello Ángel Hernández y creo que luego Pedro Martín, de Producciones Morrimer. Estas grabaciones se van a incorporar posteriormente a la página web de la sociedad y también al DVD que acompañará al libro de actas del próximo año. También tenemos que dar las gracias a don Manuel López Casquete, que nos ha dejado para que la contemplemos durante estos 2 días, la reliquia de don Manuel Solórzano, el evangelizador de las Islas Marianas. En fin, podríamos estar toda la tarde agradeciendo, porque si no fuera por las colaboraciones de uno y de otro, sería que es imposible organizar las cosas. No crean ustedes que somos ricos por tantas cosas como organizamos, sino que el secreto consigue o reside en las colaboraciones que nos prestan. Así que muchas gracias de nuevo a todos. Hay poco tiempo para un debate, pero alguna pregunta se puede hacer. Muy bien. Si alguien quiere, por favor, que levante la mano y le facilitamos un micrófono. Don Ángel Bernal. Bueno, buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es agradecerle a usted su intervención, porque si no hubiera sido por la oportunidad que nos ha dado de conocer algo del Pacífico y de Filipinas, pues no sabríamos mucho más que situarla en el mapa. Hoy ya hemos asistido a la ocupación de Filipinas y a recorrer el Pacífico, etcétera, de su mano. Y perdone que me salga un poco del tema, porque yo lo que le quería preguntar, si usted me sabe responder, me puede responder, es ¿qué fue de todo aquello? ¿Qué ha quedado en Filipinas de la presencia española durante tanto tiempo? Sí, suelo ir a Filipinas, no periódicamente, pero de vez en cuando. Y acabo de estar en mayo dando unas conferencias también allí en Manila. Y bueno, desde el punto de vista material queda mucho, ¿no? Queda mucha arquitectura, ¿no? Queda el país cristiano de Asia, ¿no? Queda también otros vestigios culturales quizás menos tangibles, ¿no? Entre ellos no la lengua, por eso que he comentado antes, porque los religiosos, que fueron los que tuvieron más contacto y los que extendieron más la presencia española por el conjunto de las islas, en su labor de evangelización, como es lógico, era mucho más razonable, y ellos se dieron cuenta que ellos conocieran las lenguas indígenas, que la lengua nativa de Filipinas no es el tagalo, hay muchas, ¿no? Era mucho más práctico para la evangelización que no hacer que los indios aprendieran español, los nativos filipinos aprendieran español. Indios es un término correcto, porque indio es un término jurídico. El error que ya se empezó en México
se perpetuó en Filipinas, pero ya es que pasa a ser un concepto jurídico indio que equivale a súbdito de la corona de Castilla, prácticamente, ¿no? De manera que queda. Yo he comentado lo que en distintos años de ir a Filipinas he visto, es que en Manila los grandes propietarios son mestizos, hispano-filipinos, grandes propietarios de la tierra, sobre todo de solares urbanos de Manila, son muy ricos, ¿no? Y estos son también muy prohispanos, aunque son negociantes y en estos no se sabe hasta qué punto uno se puede fiar, ¿no? Pero vamos, creo que sí, que muchos son sinceros, ¿no? Y son un prohispanismo de verdad, un amor a España de verdad, ¿no? Muchos me lo han demostrado, ¿no? Y he podido ver que las generaciones que yo he conocido están ya muy mayores, y no sé si, he preguntado, si sus descendientes son también tan pro-españoles como ellos. La verdad es que los filipinos se interesan mucho por el periodo español, pero no en todas las universidades. Cuando se interesan seriamente. El asunto es que también dependen de los presupuestos españoles para esto. Y España en las épocas de bonanza ha mandado mucho para Filipinas. Esta pregunta, si se lo hicieran ustedes a mi buen amigo Rafael Rodríguez Ponga, que fue secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ahora es secretario general del Instituto Cervantes, pues él conocía muy bien y conoce también ahora los presupuestos que se destinan a esa labor de asistencia que se hace a Filipinas, a América Latina y a tantos otros sitios de fijo. Filipinas es de las más beneficiadas siempre y nunca en el presupuesto español, ni siquiera en los años de crisis se deja de hacer, pero está bastante paliado, ¿no? con motivo de la crisis. Y por tanto también una política de becas para ayudar a los filipinos que vengan aquí al Archivo de Indias, pues no, yo creo que los comienzos que ha habido y que nosotros también hemos patrocinado allí no han tenido continuidad. La verdad es que es difícil hacer eso, pero en la línea de la defensa del patrimonio artístico sí ha habido resultados positivos. Y eso va en la línea de lo que usted me ha preguntado porque garantiza la conservación de ese patrimonio español. Y lo que se ha hecho también ha sido bastante práctico y muy razonable, y es a veces enviar españoles allí a formar a filipinos, a veces traer a filipinos aquí para formarlos en el cuidado del patrimonio. De manera que, en conjunto, yo diría que se conservan cosas y ellos tienen también esa idea cierta de la presencia española allí durante 3 siglos, ¿no? Aunque la verdad también se nota, ¿no? La labor que hicieron la presencia norteamericana, los norteamericanos, pero la verdad que crearon también la infraestructura, ¿no? Ahora, realmente, yo creo que la política que está siguiendo España con Filipinas y mucho más la del Instituto Cervantes, a lo que tiende es a que se recupere lo español. No sabemos si eso dependerá siempre de los presupuestos del gobierno español nada más, o si en algún momento también se animarán los filipinos. ¿Alguien más, por favor? Don Andrés Oyola. Buenas tardes, enhorabuena por esa ponencia tan extraordinaria que hemos escuchado. Ha sido un honor hablarles a ustedes de Filipinas, o sea que me lo agradecen y yo les agradezco a ustedes también que me hayan dado esa oportunidad. Creo que es sentimiento común. Me ha quedado la gana de escuchar una palabra siquiera del camino a Acapulco hasta Manila. Y como se ha dedicado al viaje de Manila a Acapulco, me quedé con ganas de escuchar alguna palabra por lo menos. Sí, me he centrado mucho porque, claro, todo lo pavoroso, todo el contenido así más rico, ¿no? En todo tipo de anécdotas como navegación, es el viaje de Manila a Acapulco. La investigación, la conquista del Pacífico, el Pacífico se descubre en 1513, pero eso no es la conquista del Pacífico. La conquista del Pacífico se hizo durante mucho tiempo. Hubo que emplear medio siglo. Desde el viaje de Magallanes, por cuenta de la corona española, 1519-1521, hasta que Urdaneta descubre en 1565 la vuelta del Poniente, o sea, el camino de vuelta entre Manila y Acapulco, pasa medio siglo.
Y ese medio siglo se están haciendo viajes desde España y desde México, la mayoría desde México, porque era lo importante para mantener una posición española en Filipinas o en Asia, era que se pudiera hacer el viaje, el enlace entre esa posesión de Asia y el Virreinato de Nueva España, América, pero ya se había escogido el Virreinato de México. Esa es la razón que tiene el que, y la gran visión también, que Hernán Cortés sea el primero en darse cuenta. Y no solo él hacía barcos para adentrarse en el Pacífico, sino que patrocinó también la primera expedición de Álvaro de Saavedra, un pariente de Cortés. Ese fue uno de los que hizo el primer viaje en directo desde, no Acapulco, en este caso es el puerto de Navidad, esas zonas del Pacífico que se utilizaron antes de Acapulco, y el sur de Filipinas o las Molucas, pero en fin, para el caso es igual. Ese viaje se hacía en torno en una latitud norte de 9-10 grados por encima del Ecuador, latitud norte, y lo encontraban tan placentero el viaje que le llamaban el Mar de las Damas. Pues parece un contrasentido. Bueno, normalmente las damas, afortunadamente para todos, ¿no? Es una bendición de Dios que efectivamente puedan ser pacíficas, ¿no? Pero vamos, no quiere decir que lo sean en todo caso. Y de hecho, ¿no? Todas, ¿no? Esa navegación de Manila a Acapulco a veces se empleó mucho tiempo. Lo normal era entre un mes y pico, 2 meses, pero a veces emplearon muchos y hubo también naufragios. Pero no, ni con mucho se puede comparar con la navegación entre Manila y Acapulco. Bien. El último, de Filipinas. Bien, pues si no hay ninguna otra cuestión, vamos a pasar a tomar un café ahí enfrente en el complejo cultural La Merced. Antes, simplemente un aviso a los comunicantes de esta tarde, por favor, que se acerquen a la estrada. Gracias. Las comunicaciones tienen lugar a las 7 en punto.